Bienvenidos al Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En la clase anterior analizamos cuáles son las fuentes formales, las leyes, decretos y resoluciones, los tratados internacionales del derecho laboral y también cuáles son las fuentes materiales sobre las que se sostiene, como lo son la psicología, la sociología, la educación, la política, la filosofía, la cultura. En esta clase veremos cómo uno de los motores del derecho laboral es la tensión social producto de los distintos intereses entre las partes del contrato. Además, reflexionaremos acerca de cómo ese contrato de trabajo se rige por pautas éticas basadas en la asimetría y la desigualdad de las partes que lo integran. Hola, el motivo de la entrada en conocimiento del derecho laboral implica necesariamente entrar en dos protocolos previos, las fuentes y los principios. Tenemos las fuentes de tipo formal, es decir, la expresión que significa la elaboración de una norma jurídica para que llegue a una sociedad determinada o a una parte de esa comunidad determinada. Ahí es donde tenemos las leyes, tenemos los decretos, las resoluciones, los de necesidad y urgencia, por supuesto la Constitución Nacional, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y el otro aspecto es la fortaleza material, desde donde se sostiene el andamiaje, los grandes ejes, si ustedes quieren, los cimientos del derecho social del trabajo. ¿Cuáles son? Bueno, factores como la psicología, la cultura, la filosofía, la historia, la política, la economía, la educación en sus distintos planos, son los que van alimentando la idea de qué tipo de norma jurídica debe o debiera regir en determinado momento histórico, político y económico en un país. Y eso hace que uno de los grandes motores de la elaboración de la ciencia jurídica, a lo cual el derecho laboral no escapa, es la tensión social, por la lucha o el encuentro de los distintos intereses de los sectores involucrados. Yo creo que para que una norma jurídica tenga la eficacia, la eficiencia, la utilidad de la que nosotros podemos venir pensando, depende mucho del tipo de sociedad y de sus voluntades. ¿Qué es lo que quiere como destino una nación en un momento histórico sociopolítico determinado? Cierto. Por eso es que las leyes, como nosotros los seres humanos, envejecemos. Entramos en inutilidad en un determinado momento. Suena duro, suena grosero, hasta decirlo de este modo, pero es una realidad. La Argentina y otros países del mundo y de la región especialmente, muchas veces debemos tolerar de forma equivocada la vigencia de muy viejas normas que rigieron hace muchas décadas y para otro tipo de concepción de país. Y por ende, cuando la fuente y los principios empiezan a envejecer y caducar, es cuando el derecho se va alejando de las necesidades de la gente. Por eso creemos que la actividad legislativa en sus distintos planos es en una república un factor insoslayable y de enorme importancia. Pocas veces nosotros cuando estudiamos el derecho, ustedes que lo van aprendiendo, nosotros también cotidianamente, y cuando en el ejercicio de la docencia leemos, investigamos, escudriñamos los temas, nos olvidamos de estas cuestiones, de la eficacia que tiene que tener una norma para momentos ciertos y determinados. En el derecho del trabajo, la principiología
también cobra una vitalidad inusual. ¿Por qué? Porque es un derecho social, porque el trabajador, que es el sujeto protagónico del contrato y de la relación de trabajo, como veremos después, se halla en una situación asimétrica dentro de ese vínculo. Es decir, el trabajador como ciudadano del mundo e impregnado de derechos recogidos en la universalidad de la humanidad, vienen a la relación del contrato de trabajo y determinan posturas, determinan derechos y deberes, determinan comportamientos, pero con algo que supera cualquier marco o diversidad ideológica. ¿Cuál es? El vínculo de la dependencia, como se llama. Es decir, la relación laboral presupone una situación de asimetría, de desnivel entre el sujeto empleador y el sujeto trabajador. Y esto no lo discute nadie, a tal punto que, si ustedes me permiten decir cuál sería el nudo central para entender el derecho del trabajo en la Argentina y en el mundo, es concebir que se trata de dos partes de un contrato, pero en desigualdad de condiciones, para negociar. Y esto está reconocido expresamente desde aquella fuente formal que mencionábamos, o sea, desde la norma jurídica. ¿Por qué? Si ustedes miran las leyes laborales, y especialmente la ley de contrato de trabajo, van a ver que el empleador tiene facultades de organización y dirección. ¿De qué? De su empresa. ¿Para qué? Para llegar a los fines que se propuso, para cumplimentar los objetivos, que pueden ser de lucro, como normalmente son, pero también pueden ser meramente benéficos. Y no le quita el carácter de empresa y de empleador. Y entonces, ¿de qué se requiere como contracara de esto? Bueno, de que el dependiente o trabajador acate esas normativas, esas instrucciones, esas modalidades y formas en que el empleador concibe su empresa para llegar con éxito a sus fines. Claro es que estos poderes o facultades encuentran límites. ¿De qué tipo? Sí, ya sabemos, la norma dice qué límites, la norma regula esos comportamientos. Pero ¿saben qué? Lo más importante es que existen señeras pautas éticas de comportamiento. Este contrato de trabajo, a diferencia de otros donde la igualdad de las partes existe o se presume, como en el derecho comercial o en el derecho civil, en el derecho del trabajo esa desigualdad implica que todo el andamiaje de principios debe hacerse bajo una concepción. Tengo que amparar al sujeto más débil del contrato. Si esto no es un concepto sociológico, cultural y filosófico, preguntémonos dónde está. Y entonces, insistimos, todo el elenco normativo es protectorio de ese sujeto más débil. Algunos autores, en nuestra rama del derecho, hablan de una discriminación al revés. O sea, partiendo de esta base de la realidad que implica un desnivel o una asimetría, donde uno depende del otro, quiere decir que el legislador, desde el orden público estatal, tiene la obligación moral, ética y después jurídica de darle una cobertura que lo equipare, que lo compense al trabajador frente a esta situación. ¿Es una razón de justicia? Sí. ¿Es una razón de justicia social? Sí, claro que también. ¿Y es un sesgo para calificar y diseñar a la norma jurídica en derecho del trabajo? Por supuesto que también. Entonces, esto califica la fuente desde su formalidad, la fuente desde los factores sociales, que es la material, y los principios emergentes del derecho del trabajo,
que no solo son vernáculos, o sea, autóctonos, propios de nuestro país, en el ejemplo, sino que tienen raigambre internacional. Por eso, en nuestra materia, por ejemplo, todos los convenios internacionales que vienen desde la mano de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, tienen jerarquía constitucional y supralegal. O sea, en un caso determinado, el día de mañana a ustedes les va a tocar intervenir, asesorar, sea por la parte trabajadora, sea por la parte empleadora, no importa, es evidente que van a tener que manejar, y muy bien, todo ese herramental de los derechos humanos internacionales, lo que se llama el Jus Cogens internacional. Jus, C-O-G-E-N-S, Cogens, que es el derecho necesario, el derecho imprescindible, aquel que tiene que ver, yo diría, hasta con la fisonomía de las voluntades de los seres humanos y su proyecto de vida. Fíjense todos los temas que estamos tocando a propósito de la fenomenología del mundo del trabajo. Señores, este es el verdadero mensaje para entender al derecho de trabajo, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Gracias. En la clase de hoy hemos visto cómo todo el elenco normativo es protector del sujeto más débil. El legislador tiene la obligación moral, ética y finalmente jurídica de dar a través de las leyes una cobertura que compense al trabajador frente a la asimetría existente.